La Chispa Femenina es presentado por Arroz Campos, TNH Construcciones, The Office Hub. Hola amigas y amigos de este espacio, La Chispa Femenina. Hoy tengo el gran privilegio de contar con la presencia de un gran amigo, de nuestro doctor, de nuestro cardiólogo, el doctor Víctor Cuello, quien está aquí, con quien abordaremos el tema del cuidado del corazón. Qué privilegio, Víctor, tenerte aquí en este espacio de La Chispa Femenina para compartir con nosotros no solamente tu trayectoria, pero también recomendaciones que nos das para cuidar el órgano vital más importante conjuntamente con el cerebro, que es nuestro corazón. Si el corazón no está funcionando bien, todo lo demás deja de funcionar. Bienvenido, Víctor, a La Chispa Femenina. Gracias, Viviana, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Y nada, después de un largo tiempo, aquí estamos. Bueno, lo logramos. Por fin estamos aquí, como bien dices, pero quisiera empezar antes de irnos al fondo de este hermoso tema que vamos a tratar en el día de hoy, irnos a tus inicios, a esa vocación de cuándo surgió, quién te inspiró y qué te llevó a ti a elegir esa rama, esa especialidad dentro de la medicina. Eso se remonta a la década de los 80, cuando yo tenía apenas unos 5, 7 años, pasillando en los hospitales y clínicas de que mi papá trabajaba. En aquel entonces la clínica Betances y el Centro Médico UCE. Eso, recuerdo que del colegio muchas veces estaba allá, en la tarde iba al consultorio y esa vocación fue desde pequeño. Ojo, yo siempre tuve una vena musical, ya un poquito más en la adolescencia, pero siempre estaba firme en que yo iba a ser médico. Y mi papá siempre me decía que en la familia de nosotros nada más hay abogados y médicos, ni guardia ni músico. Era como él decía jocosamente. Y ya a la edad de los primeros de bachillerato, quizás a los 13, 14 años, ya yo sabía que iba a ser médico. Una anécdota bonito también, y tengo que recalcarlo, yo quería ser radiólogo. Y un profesor, y voy a externar su nombre, el doctor Campuzano, en el internado me dice: Víctor, tú tienes cualidades humanas increíbles. El radiólogo no trata a la gente. El radiólogo interpreta imágenes y es eso, si tú haces radiología lo vas a perder. Y así mismo fue. Decidí irme por la rama de mi padre, la cardiología, que me gustaba también. Y nada, siempre estuve firme, siempre estuve decidido desde una temprana edad que iba a ser médico. Hay una frase que se conecta mucho con tu filosofía personal, que es la medicina hay que vivirla, sentirla y quererla. ¿Cómo ese eslogan, esa frase ha impactado tu forma de aproximarte y de conectar con tus pacientes? Sin lugar a duda, hay que vivirla, sentirla y quererla, como dice bien esas tres palabras, por el hecho de que la medicina no se hereda. Te lo dice una tercera generación de médicos. Abuelo, mis 3 tíos, mi hermano y yo. No se hereda. ¿Por qué? Porque es un sacrificio muy grande. Es un sacrificio de estudio, de tiempo, de vocación, que no es verdad que eso se va a heredar. Ha sido una coincidencia que tengamos 3 generaciones de médicos. Sentirla porque tienes que sentirla. Esa vocación, ese despertar día a día para salvar una vida. Muchas veces no podemos porque se nos escapa de las manos de la ciencia. Pero la satisfacción más grande que hay en el planeta Tierra y el universo es tú salvar una vida. Tú puedes sacar a alguien de la cárcel, tú puedes construir la torre más emblemática del mundo, tú puedes ser el mejor jugador de béisbol o de cualquier deporte, pero nada se compara con tú salvar una vida. Y esa gratitud de la familia, sobre todo la familia de escasos recursos,
hago una salvedad. Hace 2 semanas, por cierto, había un paciente con un marcapaso infectado y había que extraerle los cables. El paciente no tenía dinero ni seguro. Me llegó vía una persona y le sacamos los cables gratuitamente en nuestra fundación. Al cabo de 2 semanas me llama de la recepción de la fundación y me dice que aquí hay un paciente que tiene un regalo para mí. Y cuando yo llego, el paciente tenía un chivo vivo porque era lo único que podía regalar. Esas son cosas que tocan mucho más que te regalen cualquier otra cosa material de un valor mucho más grande. Y mi papá siempre me enseñó eso. Es ayudar al prójimo, sobre todo a los más necesitados. Porque el rico y el que tiene dinero y seguro tiene su salud cubierta, pero el otro no. Mira, y aprovechando que terminas con esta parte y ese legado que inculcó en ustedes como familia, tu papá y también en ti, y él en su calidad de fundador de la clínica, pero también de la fundación de Corazones Unidos que ustedes llevan, conectándolo a esa experiencia. Ustedes han sido unos gestores exitosos de un modelo clínico con profesionales de muchísimo valor y demás. Pero yo creo que también quizás el mayor éxito que se les reconoce es esa gran labor social que hacen a favor de miles de personas que hoy tienen la oportunidad de poder vivir su vida plenamente y de disfrutar su vida gracias a que ustedes les salvaron la vida a través del apoyo, de esas conexiones, de esas ayudas desinteresadas que se dan dentro de la fundación. ¿Qué significa para ti como ser humano el poder hoy seguir transformando y cuidando ese legado? Yo estudié, y vuelvo y te repito como te mencioné anteriormente, es ayudar a los que no pueden. Y la fundación empezó, para contarte un poquito de historia antes de responderte la pregunta, a mediados de los 80 por la falta de capacidad humana y tecnológica de realizar esas operaciones cardíacas aquí. Esos niños se morían. Ojo, en los 70 se hicieron procedimientos, pero no había un programa fijo, un programa que tuviera una continuidad. Entonces, gracias a Dios, al día de hoy, ya todos esos niños no tienen que irse a Estados Unidos, porque desde hace aproximadamente 25 a 20 años, ya todos esos procedimientos se hacen aquí. No quiere decir que no mandemos niños fuera, todavía seguimos mandando niños fuera, pero para otro tipo de patología. La mayoría extracardíacas, quemaduras, tumores, hemangiomas, en un sinnúmero de otras patologías. Entonces, la fundación sigue trabajando, seguimos laborando 5 días a la semana, hacemos 6 operativos al año, 4 en el interior, en áreas remotas. No tiene sentido hacer un operativo en una ciudad como Santiago, como La Romana, como Higüey, porque son ciudades que tienen ya su sistema de salud, tanto privado como público, adecuado. Vamos a áreas remotas como, por ejemplo, Sabana de la Mar, Comendador, en El Ceibo, en un campito que ahora se me escapa el nombre, Pedro Santana, hemos ido a Dajabón, Valverde Mau, y un sinnúmero de operativos. Y en el mes de octubre, aunque es extracardíaco, también hacemos un operativo de mama, conmemoración al mes del cáncer de mama, donde vemos alrededor de un centenar de mujeres con un perfil mamario completo totalmente gratis. 4 en el exterior y 2 en Santo Domingo. Esos son los 6 operativos anuales que nosotros hacemos, sin contar los que se van a Estados Unidos y sin contar las consultas, cateterismos y todos los estudios no invasivos que hacemos en la fundación de lunes a viernes. Oye, qué labor tan bonita, Víctor, pero tú también has podido vivir parte de la evolución de la medicina, de la cardiología, ver los avances tecnológicos, ver también el cambio en el perfil del país, en ese proceso de elevación de la calidad profesional de nuestros médicos, que son muy buenos. Pero hablando de innovaciones, ¿cuáles han sido los procedimientos y avances de esta medicina que impacta tanto la vida de los pacientes? Y al mismo tiempo, quisiéramos que abordaras cuáles esas
¿Cuáles son esas señales que a veces dejamos pasar por alto y que pueden estarnos levantando la bandera sobre el estado de salud de nuestro corazón? Señales más comunes y más temibles: el dolor o disconfort torácico, un dolor que al esfuerzo sentimos una opresión en el pecho. Otro muy común es la falta de aire, cuestión de que sabíamos que podíamos subir esa cuesta hace un año y recientemente no llegamos ni a la mitad o tenemos que descansar en el segundo piso de las escaleras. Ese es uno. Pero voy a tocar un tema de la hipertensión arterial, ya que me hiciste esa pregunta muy interesante, por el hecho de que hay muchas patologías que no dan ningún tipo de alarma, no dan ningún tipo de síntoma. Y voy a poner la hipertensión, que es una maldición. ¿Por qué? Porque es la responsable de infartos, es la responsable de ataques vasculares o derrame o ACV, como se llama también. Entonces, esa patología, el 50% de los pacientes con hipertensión no siente absolutamente nada. Y están en su trabajo, están jugando el pádel, están jugando el golf. Y muchas veces el primer síntoma o signo es un evento mayor. Háblese un infarto, una arritmia maligna, un ACV. Entonces, por eso es que no tenemos que esperar esos famosos síntomas o signos que me comentabas, por el hecho de que la principal responsable de esas dos patologías que te dije es la hipertensión arterial. Y el 50% de los pacientes no sienten nada. Por eso es importante de acudir al médico, independientemente de que tengas síntomas o no, porque en la medicina preventiva es que está la clave del éxito. Y también de la longevidad. Ojo, los factores genéticos, eso no lo quita nadie. Hay pacientes que tienen una historia familiar agresiva, una historia familiar mala, en cuanto a diabetes, hipertensión, infarto agudo al miocardio, obesidad. Entonces, esos pacientes todavía tienen que ser mucho más agresivos, tienen que ser mucho más cuidadosos que un paciente que tiene una historia genética o familiar favorable, vamos a decir. Fresco, graneado, siempre delicioso y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Concateno eso, Víctor, porque a veces tenemos que esperar a que llegue un evento agudo o algo fulminante que transforme nuestras vidas, pero para una madre como yo, para una persona, cada qué tiempo debería hacerse sus chequeos cardiológicos, visitar a su médico, esas señales así que detonan en alerta, como mencionabas. Y si tienes también algún antecedente familiar, por ejemplo, en mi caso, mi padre con diabetes, mi mamá también, uno presión alta, otro presión baja, o en el caso de mi esposo, hipertensión desde los 15 años por temas también genéticos y hereditarios. ¿En qué momento? Claro, va a depender mucho de la independencia de ese joven que quizás tiene inquietud por su salud, pero no tiene quizás las condiciones y la herramienta para llegar directamente al doctor, sino es a través de su familia. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido, Víctor? Para responderte la pregunta, no hay edad para ir al cardiólogo. Contamos con bastantes cardiólogos pediatras bien amueblados, con capacidades envidiables. ¿Por qué? Porque hay muchas cardiopatías que se detectan en la niñez. Porque tenemos el tabú de que yo voy al cardiólogo a los 40, porque a los 40 que empiezan los problemas. Eso es falso. Hay muchísimas enfermedades eléctricas, muchísimas enfermedades que provocan arritmias que vienen de la niñez, que vienen del nacimiento. Entonces, con relación a la otra pregunta, nosotros tenemos que ir anual al cardiólogo siempre y cuando no haya ningún factor de riesgo, simplemente, como yo digo en broma a mis pacientes, un mantenimiento del carro. Pero yo acabo de comprar el carro, pero a los 5,000 kilómetros tengo que darle un mantenimiento, está nuevo. No importa, porque pueden encontrar algo, aunque el carro sea nuevo. Igual pasa en el organismo humano.
Ya cuando es un paciente que tiene varios factores de riesgo personales, varios factores de riesgos familiares, que ya está diagnosticado, es un paciente que tiene que tener un chequeo más cercano. Yo te diagnostico con hipertensión, te medico, pero te tengo que ver a los 2 meses para yo comprobar si esa dosis que te otorgué es la dosis adecuada. Muchas veces tengo que aumentar, muchas veces dejo igual o muchas veces tengo que disminuir. Totalmente. Entonces, todo va a depender del tipo de paciente. Ahora, el paciente sano debe ir una vez al año al cardiólogo, como van una vez al año al ginecólogo, como van una vez al año después de los 40 años, por ejemplo, al urólogo. Es algo que tiene que ser rutinario, porque en un año pueden pasar muchas cosas. Hay eventos como los infartos o los temas como los ACV que no tienen edad, definitivamente. Y el proceso de recuperación a veces no es tan rápido como la gente quisiera, si es que logras ese proceso de recuperación. ¿Qué distinción hay entre un episodio de este tipo a los 20 años, a los 40 años? Generalmente, hablando del corazón, luego tocaremos el tema de cerebral. Hablando del corazón, los eventos isquémicos o síndrome coronario agudo, como se llama, o infarto, como generalmente el coloquio lo conoce, aparecen a partir de la 4ª década de la vida. Generalmente. Ahora, hay infarto en pacientes jóvenes, hay infarto en pacientes deportistas de alto nivel que están consumiendo sustancias ilícitas. También las drogas recreativas, muchas de las drogas recreativas te pueden provocar un infarto. Eso lo hemos visto mucho en los músicos, en los rockeros. Entonces, eso es algo aislado. Hay una vasoconstricción del vaso y la sangre no llega. En el caso de la cocaína, anfetamina y etc. Ahora bien, ya cuando ese vaso está enfermo por la arteriosclerosis o por un coágulo, generalmente es a partir de la 4ª década de la vida. Más frecuente en hombres que en mujeres, porque ustedes tienen una bendición que son los estrógenos. Los estrógenos son cardioprotectores. Entonces, por eso es que la mujer debuta después con la enfermedad coronaria que el hombre. Aparte de que el hombre generalmente es más desorganizado. Sí. Fíjate que cuando la mujer llega a la menopausia, nos alcanzan en la curva de riesgo y luego nos sobrepasan. Cuanto al cerebro, a los accidentes cerebrovasculares, eso sí es verdad que no tienen edad. ¿Por qué? Porque una malformación arteriovenosa del cerebro, que naces con ella, si se rompe ese vaso sanguíneo, esa malformación, como lo dice bien el nombre, te provoca un accidente cerebrovascular. Ya los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que no es más que un infarto, igual que en el corazón, pero en el cerebro, y los hemorrágicos, que cuando el vaso se rompe por un aneurisma, por una alta presión arterial, por X, ahí sí uno ve esos procesos un poquito más tarde. Pero vemos mucho ACV en pacientitos jóvenes por el tema de que nacieron con esos vasos sanguíneos mal. Y eso nadie lo sabe. Un dolorcito de cabeza y le hacen una imagen por otra situación y podemos evidenciar la malformación arteriovenosa. Mira, interesante. Tú sabes que a veces dicen que si a un joven le da un episodio, no se recupera igual de rápido que... Es correcto. Y a las que somos madres, ¿verdad? Bueno, los que somos padres, ¿verdad? Esos son temas que nos mueven mucho a preocupación, porque un episodio de esto se puede concatener en una consecuencia no deseada para nadie, pero mucho menos para una persona súper joven. Eso es real, ¿eh? Que dicen que el joven tolera menos el infarto. Y es sencillo. Eso siempre es una buena pregunta también. Cuando no llega sangre suficiente al miocardio, el cuerpo sabiamente hace una angioneogénesis de vaso. O sea, hace una creación nueva de vasos sanguíneos para que le llegue sangre a ese tejido que está recibiendo menos sangre por una obstrucción o por una disminución del calibre, mejor dicho. Entonces, eso pasa con el tiempo. Esa formación de vasos nuevos no pasa de la noche a la mañana. Entonces, si a un señor mayor que ya tiene con esa enfermedad 20 años, 15 años, ya tiene unas ramas colaterales, unas arteritas nuevas, que una vez falta sangre por un lado, el organismo sabiamente la coloca por otro lado.
En el caso de los jóvenes, no le da tiempo a eso, porque no tienen esa formación de vaso sanguíneo que dura años en formarse. Por eso es que cuando se tapa una arteria en un paciente de 25, 30 años, es más catastrófico que si se tapa en un paciente mayor. Totalmente, tiene mucho sentido. Siempre lo han dicho, pero nunca lo había investigado y yo creo que es sumamente relevante. ¿Qué significa para ti, Víctor, el cuidado del corazón más allá de lo médico, desde el punto de vista emocional y espiritual? Espiritual, yo siempre he dicho que la mente conecta con el corazón. Yo tengo pacientes que no tienen ningún tipo de cardiopatía estructural y son hipertensos porque no han entregado la obra y tienen 4 edificios, tienen que entregar. Una vez entregan la obra, su presión vuelve a la normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente tiene un rol preponderante a nivel del sistema cardiovascular y endocrino y a nivel del sistema gástrico. Hay gente que tiene su problema de gastritis con el estrés, es la segunda causa de gastritis. Y es simplemente el estrés. Una vez el estrés desaparece, la gastritis desaparece. Así mismo pasa con el corazón. Y lo espiritual, ni hablar. Dios está presente. Uno que es médico siempre ve milagros. Porque a veces uno ve cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que ese paciente está ahí? O sea, no hay razón médica de que ese paciente esté con signos vitales bien. Y eso es lo espiritual. Eso no se puede divorciar nunca de la ciencia. Absolutamente. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Pero ya que casi nos toca cerrar, yo quisiera que no se nos pase esta oportunidad para que me hables de ese sueño profesional, ese proyecto pendiente que quizás tienes y que todavía está ahí en proceso. ¿Cuál sería tu gran sueño, tu legado en la medicina? Mi gran sueño, mi legado es ayudar a los pobres. Y ser mi obra social, eso no me la va a quitar nadie. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, que donde yo veo a un apellido que termina en I, ahí mismo veo el paciente humilde. Ahí mismito, en el mismo sitio, el mismo trato, la misma cama. Ese es mi legado. Mi sueño como dominicano sería que nuestra salud a nivel cardiológico, voy a hablar de mi área, pero ojalá sea de todas las áreas, no tenga nada que envidiarle a la salud de un país desarrollado. Y ojo, yo puedo hablar por mi gremio y puedo hablar por la cardiología de este país. La cardiología de este país somos líderes en la región, en cirugía, en procedimiento percutáneo, en electrofisiología cardíaca. O sea, somos líderes de la región, cosa que me enorgullece. Pero, por ejemplo, el trasplante cardíaco no existe. Se han hecho 2, pero no hay un programa continuo. No es cuestión de hacer, es cuestión de mantener la continuidad de ese programa, el cual el gobierno tiene que estar metido por tema de costo. Entonces, con Dios, y sé que se está trabajando eso, tener ese programa de trasplante cardíaco que tanta gente necesita, tanta gente que uno lo tiene que dar medicina y sabe que sus expectativas de vida son cortas. No, y es muy duro, Víctor. Y es muy duro. Cuando te toca un diagnóstico de una enfermedad catastrófica y tú dependes necesariamente de la bondad del pueblo, o tú no tienes idea de cómo es que tú lo vas a lograr como ser humano ya con esa condición. Es como que da un blackout que aunque después encontremos los caminos de luz o instituciones como tu fundación que han tocado miles de vidas y que qué bonito es que tú cruces en la calle, imagino que te pasa con muchísima frecuencia y tú ves a ese niño que le salvaron la vida y hoy es un profesional o se inspiró en ser médico para continuar ese legado de salvar vidas. Pero coincido contigo, Víctor, de que tenemos que aspirar y trabajar por construir un país donde la salud no sea algo inalcanzable para la gente, particularmente los que no tienen recursos. Los que quizá empezaron a construir su casita y la tienen que desbaratar o salir a vender porque llegó una enfermedad que cambió las condiciones económicas de una casa.
y donde tengamos el acceso a continuar y a vivir nuestra vida felices. Y me puse como, Sí. como nostálgico o sensible, pero yo pienso que eso es un sueño muy bonito, Víctor, que tú estás haciendo tu contribución al sistema, pero que algo que todos los dominicanos debemos empujar. Y ya para cerrar, yo quiero saber si tú tienes algo más que quieras compartir aquí en este podcast de La Chispa Femenina. Me encantó el podcast. Compartir es prevención, para compartir ese último mensaje que me dices. Prevención es la clave de todo. No esperar eso que Viviana comentaba de los síntomas ni signos. No debemos de esperar que el carro le suene la correa para llevarlo al mecánico. Pongo esos ejemplos claros para que me entiendan. Tenemos que prevenir, y prevenir solamente se hace yendo al médico. Totalmente. Acudiendo a tu médico. Cero autodiagnóstico. Eso lo hemos abordado muchísimo aquí. El doctor ChatGPT también. El doctor ChatGPT. Tenemos un problema no solamente con ChatGPT y su base, sino con los sesgos en la forma en que planteas la pregunta. Porque quien no tiene conocimiento de cómo abordar un tema tampoco va a saber construir una pregunta que, aunque en la base de datos de ChatGPT esté, le pueda dar una respuesta certera, pero sobre todo no automedicarnos. Y yo creo que eso es clave. Hay muchísimos factores que inciden en cómo un profesional de una determinada área atiende y aborda un tratamiento de una enfermedad cardiológica, en este caso, que una persona sin el conocimiento no lo va a tener. Entonces, no nos automediquemos, vayamos a nuestra consulta y prevención, prevención, prevención. Y con esto, señores, concluimos esta entrega de La Chispa Femenina.